hablaremos del impacto que tiene la acumulación en la población. Entonces, dábamos una buena discusión, buenas participaciones en torno a esta situación, eh, sobre todo para explicar el momento actual, ¿no? Justamente lo que vamos a sintetizar es que la acumulación, el incremento constante del capital constante y capital variable, va a generar justamente una presión de la población, ¿no? Esa va a ser un comportamiento natural del capital. Necesita justamente una renovación constante de sus condiciones materiales de reproducción y en esa renovación se encuentra la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, en la medida en que acumula, habíamos planteado, hace una inversión en capital variable que implica contratar más trabajadores y contratar también más, contratarlos con un salario que en un primer momento puede ser alto, considerable. Mencionábamos esta gráfica que justamente se ve en el siglo XX hasta proyecciones hasta el 2030, en donde se analizaba justamente el crecimiento de la población. Y justo entre 1940, 45, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1980, es la expansión de la población que se da, sobre todo en los países en desarrollo y subdesarrollados, que empiezan a tener un proceso de acumulación muy alto y muy rápido, ¿no? México, tenemos el periodo de la década de los 50 como el milagro económico, y justamente eso va a generar condiciones materiales para que la fuerza de trabajo esté justamente reproduciéndose, ¿no? Eh, y justo tasas de mortalidad, los chavitos, pues bueno, ya no llegan a morir por cuestiones tan elementales como diarreas, como gripas, mal cuidadas, etcétera. Hay una infraestructura que también se está generando y demás. Y vemos cómo justo converge con la caída de la acumulación que pasa el propio capital justamente en las últimas 2 décadas, todavía en los años 80, todavía en los años 90, le queda un empuje para acumular el capital después de la entrada del mercado, del capitales extranjeros al país mediante el Tratado de Libre Comercio, pero ya no es como antes, ¿no? El ritmo de crecimiento de la población empieza justamente a reducirse. Daban y habían algunas participaciones importantes el por qué justamente se va a reproducir o se va a seguir reproduciendo un sector de la población que viene siendo la gente más vulnerable, ¿no? Y justamente hacia allá vamos a estar terminando este capítulo en donde la necesidad del ejército industrial de reserva. Aquí, en la acumulación que va a ser extensiva, se va a expandir el capital en todos los rincones del mundo, para cómo se expande, pues bueno, incorporando la fuerza de trabajo al proceso de producción de explotación capitalista, esa va a ser la forma expansiva. Pero también, bueno, ya el momento en que llega a expandirse necesita también no puede vivir dando salarios altos al capital, ¿no? De hecho, no es su voluntad, es porque finalmente hay momentos coyunturales en la historia de la lucha de clases que justamente generan tensión, generan pugna entre capital y trabajo y justamente presionan al capital a otorgar salarios más elevados. No es por casualidad que justamente tenemos la década de los 40 como la configuración de este Estado benefactor, que tiene la característica que es, uno, un Estado que da prestaciones sociales, que genera una inversión en la seguridad social, en la educación, principalmente, y también va basado con constituciones que reconocen a los trabajadores con leyes federales del trabajo en sus respectivos países. Todo esto viene siendo también como consecuencia de la lucha que se va generando hacia finales del siglo XIX, primeras 3 décadas del siglo XX, y también las crisis que el sistema vive dentro de sí mismo, ¿no?
como cuál es la crisis del 29, que es la primera crisis capitalista, bueno, la segunda, si consideramos la de los años 70 del siglo XIX, la crisis del 29 del siglo XX, es una crisis que impacta al capitalismo, sobre todo los países desarrollados, y también tenemos una lucha empresarial respaldada por estados y en su forma imperial, ¿no? Como viene siendo lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esas problemitas que tenía el propio capitalismo, no había una oposición hasta que en 1917 justamente existe la Revolución Rusa que da en el imaginario colectivo de las luchas de clases al Estado socialista, ¿no? Y el proyecto de un Estado de los trabajadores. Toda esa combinación de factores que se van desarrollando en las 3 primeras décadas del siglo XX, más también se me olvidaba, las luchas civiles que hay en todos los países, casi todos los países, por ejemplo, en América Latina, como fue la revolución, la revolución mexicana del 910, iban acompañados justamente con un nuevo pacto, la demanda de un nuevo pacto social, una nueva constitución, y bueno, en todas, entre 1930 hasta 1940, 50, hay reformas en casi todos los países, ¿no? Todos, desarrollados o no desarrollados, hay un consenso, el capitalismo más inteligente y los capitalistas más inteligentes deciden ceder ante la demanda de los trabajadores frente a la posibilidad de que adoptaran el proyecto socialista. Esta situación hace justamente que haya mejores condiciones para los trabajadores entre 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1980. Y paralelamente, el capitalismo también se va expandiendo. Por eso, una característica también que vemos de la acumulación expansiva, que incorpora fuerza de trabajo, que depende en gran medida de la fuerza de trabajo, es justamente, la vemos reflejada entre justamente 1945 hasta 1980, 70, en todo el mundo, ¿no? Ya hay justamente otros países, los países europeos, principalmente Inglaterra, Alemania, ellos tienen su expansión de su población más hacia el siglo XIX, no se expande mucho hacia la década bueno, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en fin, ¿cuáles son los problemas que hay ahorita en este momento? Pues bueno, hay un escenario de incertidumbre, un escenario material de incertidumbre que justamente impacta a la población, ¿no? Muy poca, digamos, la población que se ve con descendencia ya cada vez es menos comparado con la población que no quiere tener hijos, ¿no? Empieza a haber Fíjense ustedes que yo, desde que doy esta materia ya casi 10 años, hago esa misma pregunta que les hice la clase pasada, ¿quién se veía con hijos y quién no? Y en, yo creo que entre el 2012 al 2016 era una mayoría abrumadora que no querían, ¿no? ¿Será que estábamos pasando la crisis fresquecita, la crisis del 2008? Pero ya en la medida del 2016 en adelante, hasta ese momento, va creciendo. Hay todavía, ¿no? Y bueno, en fin, ¿cuáles son las condiciones materiales que tenían sus abuelos, sus padres, o la gente que vivía entre 1960 y 70? Sin duda, tenía condiciones laborables de estabilidad, lo que llamamos las plazas, que es algo definitivo en sus trabajos, es decir, que no los van a correr. Tenían una seguridad social mucho más alta, había muchos programas sociales, el espacio de la vivienda no estaba saturado estos espacios, y eso generaba también, bueno, ya había mucha inversión pública y privada, y bueno, todo un conjunto de fenómenos que lo vemos más en INAE 4, sobre todo los salarios, que significa que
el Estado, las empresas públicas son las que tienen la mayoría de los sindicatos y demás, y con ellos se acuerdan los salarios, pues bueno, van a ser un salario de referencia para el resto de los sectores, en este caso en los sectores privados, y eran considerablemente altos, que eso lo vamos a ver después. Bueno, vemos después que algo va a pasar que justamente va a generar una caída de los salarios. Esta gráfica es justamente, analiza el comportamiento de los salarios entre 1960 y hasta 2014. Esta es los datos son construidos con Ameco, que es una base de datos de la Unión Europea. Y bueno, aquí nos centramos a 15 países de la Unión Europea: Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Alemania, Japón y Estados Unidos. Son los países del G7 más 15 países de la Unión Europea. Y si se dan cuenta ustedes, empieza donde está el circulito, un circulito sobre la línea de las gráficas, ¿sí? Negro, ¿sí? Ahí llegan al tope máximo y de ahí empiezan a bajar todos los salarios. ¿Qué pasa en ese momento? Entonces, lo que ocurre es que finalmente el capital no puede vivir justamente con estos salarios, y ha llegado el momento en que ya tiene condiciones para reducirlos. Uno de ellos es justamente la población, esto que Marx criticaba de Mandeville, que dice vivir de la población pobre, de una mayoritaria población pobre, pero además va a desarrollarse un factor que va a ser la innovación científica tecnológica, que más adelante. Tenemos sobre esta innovación científica tecnológica que analizar, o el capital más bien analiza justamente una disminución, o hace una disminución relativa de la parte del capital variable del capital, en la medida en que se va incrementando la acumulación. Se incrementa la acumulación, y debemos de entender por acumulación un incremento de capital constante y un incremento de capital variable, pero también de un conjunto de infraestructura que está alrededor de la entidad productiva. Se va acumulando, fuera de las entidades, se va acumulando conocimiento, se va generando infraestructura de transporte, infraestructura de educación, que va generando un recurso humano mucho más eficiente, pero también se van generando tecnologías mucho más eficientes. Si nosotros vemos ese periodo en donde va desde 1945 hacia 1970, hay muchas innovaciones tecnológicas en todo el mundo que justamente no nada más se va a limitar a la acumulación. Aplicado a la realidad, es que se está innovando en infraestructura, en construcción, en comunicaciones y tecnologías, pero también dentro de la entidad productiva, en la organización del trabajo, importante organización del trabajo que ustedes vieron el semestre pasado, y también la tecnología aplicada en los bienes de capital, ¿sí? Aquí tenemos pues que hay una composición, o lo analizamos desde una composición orgánica del capital, ¿sí? ¿Por qué decimos esa composición orgánica? Entendiendo como lo orgánico para que funcione el capitalismo, y en lo orgánico está el capital constante, el capital variable, tenemos que la composición, sí, la participación en estos, en el constante y el variable, justamente nos va a dar la combinación para que pueda tener una mayor producción y reproducción de valor. Entonces, vemos finalmente que una acumulación va a incidir en la composición del capital, composición variable del capital, porque van a incrementarse los medios de producción, van a incrementarse la fuerza de trabajo, pero también en la medida en que hay una innovación científica tecnológica, crece más el capital constante en relación al capital variable.
esta relación entre capital constante y capital variable la llamamos la composición orgánica del capital. ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? No, profesor. Creo que de momento toca. Sebastián. Profe, entonces, como a largo plazo, por así decirlo, el capital constante, su incremento va a ser mayor que el del capital variable. Así es, en términos de valor. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para explicar a qué nos referimos con término de valor, pero sí, la inversión en el edificio, modificaciones y actualizaciones en los edificios donde se está produciendo, hay una composición orgánica que tal vez no esté registrada desde el empresario, pero sí está registrada como un capital social en donde la población ha invertido, por ejemplo, en la infraestructura de transporte, la infraestructura educativa, en donde es el impuesto de la población gestionada por el Estado y justamente invertido en universidades que generen innovación tecnológica. O sea, todo eso va a estar dentro de un capital constante. Lo que sí se ve directamente en la entidad productiva, en la empresa capitalista, es justamente un incremento en la máquina, en el edificio, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Pero sí. Pero entonces si se aumenta esta parte del capital constante, ¿se demandaría menos fuerza de trabajo? Sí, en términos relativos. ¿Por qué relativos? Porque no necesariamente quiere decir que no crezca la demanda, el consumo de la fuerza de trabajo por parte del capital, sino más bien se sigue incrementando, pero en términos de la población o el resto de la población que existe en la sociedad, ahí sí va bajando, ¿no? Por eso tenemos o vamos a ver cómo va a empezar a surgir este ejército industrial de reserva que va a ser esta población superflua que no se va a incorporar al proceso productivo. Pero sí va a haber un conjunto de gentes que incrementa en el proceso de producción, pero comparados con el resto de la población, pues es poquito, ¿no? En este momento tenemos el 60% aproximadamente de los mexicanos que está en situación de informalidad, por ejemplo, ¿sí? Pero también se han incrementado los empleos. ¿Sí me alcanzo a explicar con esto? Lo vamos a ver más a detallito, pero Sí, entonces, bueno, la otra pregunta, ¿la población superflua es lo mismo que el ejército industrial de reserva? justo va a ser una categoría del ejército industrial de reserva. Vamos a dividirlo justamente en varios componentes. El ejército industrial de reserva, uno de ellos va a ser la población superflua y también va a ser incluso una población mermada, ¿no? Y justamente vamos a ver lo que se comentaba en la sesión anterior, porque ese sector va a ser el que va a crecer más. Alexa. Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando dice, por ejemplo, el texto de Marx que crece mucho la población y que, bueno, a eso le conviene al capitalista y todo eso, yo realmente no alcanzo a captar la idea de cómo crece. O sea, ellos mismos, bueno, no, o sea, sí sé que pues ellos tienen su decisión, ¿no? De tener hijos y todo, pero creo que lo plantea muy la población crece porque el capitalista quiere o así. Entonces, bueno, es que no entiendo muy bien como que esa parte. O sea, sí crece porque obviamente es su decisión tener hijos, pero también influye mucho que a ellos les convenga o cómo. Sí, sí, Alexa, hay la necesidad de fuerza de trabajo. ¿Cómo lo podemos colocar? Hagan de cuenta que en la medida en que se está invirtiendo más, se demanda más fuerza de trabajo en un país. Pero, ¿qué creen? La población es muy poca. Entonces, esto ha ocurrido en varios periodos históricos de la economía. Uno de ellos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos.
En la década de los 50, por ejemplo, después de salir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y reactivar su economía, justamente lo que empieza a ocurrir es que hay inversión, pero la cantidad de fuerza de trabajo es poca, ¿no? Entonces va de alguna forma a incorporar fuerza de trabajo migrante, ¿no? Va a ser un polo de atracción. Por eso hasta este momento se ha quedado como que ese polo de atracción, ¿no? Por costumbre, incluso en ese momento en que pues, ya la acumulación en Estados Unidos ha bajado. Lo mismo pasa en Corea, hay muchos fenómenos migratorios de otros países de la zona, igual en China. O sea, sí hay una situación de que en la medida en que crece la inversión, se demanda más fuerza de trabajo. Pero en términos como, o sea, eso lo resuelve inmediato, pero también lo puede resolver como un sistema en donde paga salarios relativamente altos, con la intención de justamente incrementar las condiciones de vida de la población. Y ante esta situación, justamente lo que se va generando es un incremento de la población. Son fenómenos, por ejemplo, que se desarrollan en Europa en el siglo XIX. Va pagando buenos salarios en un proceso de acumulación en donde la población todavía no está inmersa al 100% en el proceso de producción industrial, en la fábrica, todavía no le es ajeno, viene de las poblaciones rurales, del campo, de otra actividad, y justamente se le va a hacer ajeno. Entonces, un polo de atracción van a ser los salarios y también en la medida en que se va instaurando todo lo que vieron el semestre pasado con la industrialización, las ciudades, los asentamientos en las ciudades, se va incrementando una población que evidentemente ya no nació en el campo, sino nació justamente en la ciudad y ve la necesidad de reproducirse, de vivir las nuevas generaciones dentro de las modalidades de la ciudad, que es la industria. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto va generándose en un sistema justamente de desarrollo que es plenamente capitalista. Esa es la forma en la que está presionando al crecimiento de la población. ¿Sí me explico, Paula? Sí, profe, ya, claro, gracias. Y nada más para cerrar, ahorita le doy la palabra a Luis y a Diego. Hay elementos estructurales, lo material va a incidir sobre nuestras evaluaciones. Por desgracia, ya somos de una generación en donde no se analiza mucho, se piensa en lo inmediato y la teoría ortodoxa es piensa ahora en el ahora y nada más. No se ve el otro elemento, ¿sí? Si hiciéramos una encuesta de diagnóstico en donde preguntaríamos cuál es el motivo principal por no querer tener hijos en este momento, muchos de estos elementos a los cuales la gente se va a referir, incluso por ahí, creo que alguien dijo falta de compromiso, pues sí, es una falta de compromiso porque pues no tiene nada la gente. En este momento pues no tiene empleo, y uno lo asimila desde una perspectiva más interiorizada, ¿no? No como una visión social, sino nada más interiorizada. Yo no puedo, no podré, no quiero, pero todo lo que está ocurriendo en lo material, lo que nos está pasando en términos materiales es lo que nos está incidiendo, ¿sí me explico? Luis y después Diego. Pues quería agregar un poco a la duda que tenía mi compañera. Yo creo que se está refiriendo al supuesto de que la expansión, bueno, más bien el crecimiento económico va a generar esa como expansión de la industria, lo que va a atraer a toda esa gente para pertenecer al sector productivo, ¿no? Pero pues como obreros, lógicamente, y no tanto como, pues, cabezas de la industria, que al final del día los intereses de estas potencias, pues no es que haya más competencia, sino que haya más trabajadores, ¿no? Sí, pero sí incide lo demás, o sea, hay inversión material, salarios y
condiciones materiales que permiten la reproducción, generadas por el capital, o sea, finalmente. Diego, Sí, profe, buenos días. buenos días. Bueno, es una pregunta y no sé si lo veamos de esta manera, pero las personas funcionan como un recurso. Sí, para el capital, sí. No sé si querías comentar algo más, digo. No, nada más era así como la pregunta planteada. Sí, es, sí es un recurso. O sea, si ustedes le están siguiendo la línea, los elementos que Max cita sobre Mandeville, o sea, una forma de sacar ventaja, dice, es estar en una sociedad mayoritariamente de pobres laboriosos. O sea, gente pobre que quiera trabajar, porque en ella se desarrollan dos elementos. Uno, el más importante, que creen que son soberanos, ¿no? Que se creen que son libres, ¿no? Y esto se debe por las condiciones que genera el capital, ¿no? O sea, ya no es como el esclavismo ni el feudalismo, en donde la relación de dominación es más visible, palpable, ¿no? Porque es el amo el dueño del esclavo o porque justamente el señor feudal tiene trabajando en sus tierras al siervo, ¿no? En este caso, pues bueno, está libre el trabajador, no hay una cadena visible, lo único que tiene es su fuerza de trabajo y la puede vender al capitalista A, al B, al C, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una idea de autonomía. El otro elemento es importante, bueno, evidentemente yo no puedo seguir pagando, diría el capitalista, los salarios tan altísimos, por mucho tiempo. Ahorita porque necesité justamente acumular, sacar los recursos, etcétera, etcétera, pero a largo plazo pues me conviene más que los salarios bajen y estén a la baja. ¿Cómo va a ser? Pues bueno, en la medida en que va creciendo la población, voy a tener un conjunto de gente que se está incorporando al proceso productivo y que va a disputar el mismo puesto de trabajo, ¿sí? Con los otros trabajadores que tenía. Y esto me va a generar una condición importante, las condiciones materiales para poder bajar los salarios. ¿Por qué? Porque estarían dispuestos esos pobres laboriosos, ¿sí? A aceptar un salario bajísimo, ¿sí? Y no lo van a ver como una explotación, porque ellos pueden decidir trabajar con el capitalista A, B, C o D. ¿Sí me explico? Entonces, la necesidad de los pobres laboriosos es una necesidad justamente para el capital, para su funcionamiento. ¿Me explico? Hola, hola. Sí, profe. Es muy importante lo que plantea Luis. ¿Cuál o cuáles podrían ser los límites de ese proceso de expansión económica? Justamente va a ser en donde la rentabilidad o la ganancia ya no haya, o sea, este tipo de expansión va a ser acompañado con la innovación científica tecnológica, una forma natural ya del capitalismo desarrollado de funcionar. Sí. ¿Cuál es? Sigue siendo la ganancia. Si no hay ganancia, pues ya deja de ser un límite, que es por lo que nosotros planteábamos cuando aparecieron los paraísos fiscales, ¿no? Esa es una señal de que se está agotando. O sea, no tienen rentabilidad los capitalistas que desean tener ese dinero guardado en paraíso fiscal, que no está produciendo, no se está valorizando, y para ellos lo que le conviene es que no se esté depreciando, que no pierda su valor. ¿Sí me explico? Son señales porque están resguardados ese dinero y no está siguiendo la reproducción, la lógica natural de funcionamiento del capital. Sebastián. Bueno, pues solamente así como comentando lo que menciona mi compañero Luis, creo que, y bueno, lo que está comentando usted, profesor, creo que bueno, no creo en el libro, en el Capital, no recuerdo bien en qué capítulo, bueno, no, pues en el que estamos leyendo, pero no recuerdo en qué parte, menciona justo Marx que por lo menos, bueno, el salario
se va a incrementar hasta que sea un obstáculo para las ganancias, o sea, que ese es como que su límite. Entonces, pues en este sentido, también creo que Smith en el capítulo 9 de la riqueza de las naciones también menciona algo similar, que mientras se incrementa la riqueza nacional, van disminuyendo los beneficios del capitalista. Entonces, pues sí, más o menos como que eso sería como el límite, ¿no? Que la ganancia, que el beneficio del capitalista se vea disminuido. Así es, o sea, y aquí ya vamos a estar a un mal necesario, ¿no? El papel de las crisis económicas que le va a permitir al capital. Pero bueno, regresando a la presentación, si no hay nadie más que quiera comentar. Regresamos, y bueno, este elemento de la composición orgánica que nos va a dar la posibilidad de analizar justamente lo que va a ser la participación de la innovación científica tecnológica, de la magnitud constante en el proceso de producción capitalista y cómo va a incidir para justamente desplazar la cantidad de fuerza de trabajo o del valor de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice el texto? La masa de los medios de producción con los que opera un obrero crece con la productividad de su trabajo. Va creciendo la cantidad de medios de producción y finalmente va a generar esta posibilidad de que sean o que sean generados desde la productividad del trabajo. Un aumento de la productividad creciente del trabajo se manifiesta en la producción de la masa de trabajo respecto a la masa de medios de producción movidos por ello. Entonces tenemos que en la medida en que hay una acumulación, se incrementa la acumulación, se genera un incremento de productividad, porque se están acumulando en capital constante y esto hace mucho más eficiente el proceso de producción, por lo tanto se incrementa la productividad y también tenemos que se incrementan los medios de producción, pero cuando tenemos que se incrementa la productividad, necesitamos, o la lógica de la producción implica que si se incrementan los medios de producción, es para sustituir una cantidad de fuerza de trabajo. ¿Sí me explico? Por lo tanto, la lógica de este funcionamiento es lo que está acá abajito, que la acumulación al final de cuentas, la creciente acumulación, también va a ser en el capitalismo, un incremento del capital constante en relación o frente a una contracción del capital variable. Por ejemplo, tenemos que un capital adelantado, C o CA, que tenemos acá, tiene en un primer momento 50 para capital constante y 50 para capital variable. ¿Sí? Al final tiene 100. Y al final de cuentas va recorriendo, o sea, ese porcentaje o ese monto total de 50-50 no se va a mantener, porque a largo plazo lo que va a ocurrir es que pueda haber mayor inversión en capital constante y sube 80 versus 20 del capital variable. Se mantiene los 100, pero en otra proporción. Decimos pues que esto se debe porque se va a destinar una mayor cantidad de capital adelantado al capital constante y a largo plazo también una contracción en el capital variable. Hablamos de cambios de magnitudes y tendencia de reducir capital variable e incrementar el capital constante en la composición orgánica. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, como ustedes vieron en Economía Política 2, en la innovación científica tecnológica, en el proceso de producción del trabajo, genera un plusvalor que se llama plusvalor relativo, que hace que la fuerza de trabajo sea mucho más productiva que sin esta innovación científica tecnológica. Incrementa su productividad y incrementa su productividad a un menor costo. Reduce, en este caso, el tiempo de trabajo necesario o los salarios y genera mucho mayor valor. ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Profe, ¿le podría regresar tantito, por favor? Sí, permítame. Ya me había cambiado. ¿Dónde? ¿Acá? ¿O acá? En el ejemplo. Ahí en el ejemplo. Ya, gracias.
¿Qué nos dice en la página 772? El autor. Bueno, lo mismo que vimos, el grado social de productividad del trabajo se expresa en el volumen de la magnitud relativa de medios de producción de un obrero. La producción del trabajo, la productividad del trabajo se expresa en la magnitud de medios de producción durante un tiempo dado y con la misma tensión de la fuerza de trabajo. Transforma el producto. Entonces tenemos ese elemento importante y crucial, el de la fuerza de trabajo y su relación con los bienes de capital. ¿Qué nos referimos? ¿Alcanzan a ver el archivo en Excel? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ustedes recordarán, en esta primera hoja hicimos justamente la acumulación extensiva, ¿sí? Extensiva nos referíamos justamente a que iba a haber un incremento del capital adelantado, un incremento de la producción, pero iba a ser manteniendo justamente la proporción que tenemos, lo voy a resaltar con rojo, con letras rojas, bueno, más bien. Que en este caso vamos a analizar como la composición orgánica. Entonces, la característica de la acumulación extensiva es que la innovación científica tecnológica no está presente, su composición orgánica no tiene cambios significativos. Y en la acumulación extensiva, lo que sí vamos a ver es justamente el crecimiento de la fuerza de trabajo, que lo vemos en la columna F, en el ejemplo que hicimos la semana pasada. ¿Sí? Veíamos después que justo tenemos que se daban en dos sentidos. Se puede mantener en esta hoja 1, que regrese a la hoja 1, en los salarios que pueden permanecer constantes y justo tenemos que se incrementa la fuerza de trabajo con salario constante y en una situación en la que, bueno, puede escasear fuerza de trabajo, entonces puede incrementarse los salarios, que está en la columna G, encabezado W, y si se dan cuenta, se incrementa los salarios y se incrementa la cantidad de fuerza de trabajo. Y veíamos que todavía en esta acumulación extensiva, este dicho de que aunque el salario sea muy alto, sí va acompañado con una tasa de explotación que va creciendo. Entonces, no hay, no podemos decir que se ha erradicado la explotación, no, sino que el capitalista ve que puede sacar provecho de esta situación. Entonces, veíamos en la columna azul, que está en la columna H, justamente un incremento de la tasa de plusvalor, que se está incrementando constantemente y al igual que en los salarios, ¿sí? Y vemos justamente en la columna S, que la voy a resaltar con rojo, que la composición orgánica, es decir, la relación de capital constante entre el capital variable, se mantiene constante en 4, ¿sí me explico? Pero estos dos escenarios del capital son en situaciones tempranas, de un capitalismo temprano, y no son para siempre. No funcionan para siempre. Aquí en estos dos elementos no hay una innovación científica tecnológica de acumulación masiva de bienes de capital que generen una sustitución de fuerza de trabajo. En el tercer cuadro, si lo alcanzan a ver, ¿ya lo alcanzan a ver? Sí, profe. Vacío, bueno, nada más están los dos renglones, pues bueno, tenemos la misma operación. Si quieren lo hacemos desde el principio para que se los les deje un similar y lo puedan hacer. Los valores arbitrarios que nosotros les damos es justamente para el arranque, va a ser así nosotros se los damos, ¿no? El cuadro en Excel.
para que ustedes lo arranquen. Entonces, en este caso vamos a hacer vamos a meter la innovación científica tecnológica y queremos ver los cambios aquí. Lo voy a bajarle un poquito. Lo voy a poner en verde. La composición orgánica. Entonces, les damos nosotros los datos así. ¿Qué valores son arbitrarios? Son el primer periodo, el constante, variable, el número de trabajadores. Bueno, este también. Quitamos. Así se los vamos a dar. Insisto, delta C, delta V son arbitrarios, A minúscula, F minúscula son arbitrarios, P es arbitrario, W es arbitrario o L. Entonces ahí vamos a cambiarle. Y el capital constante del primer momento también va a ser arbitrario. O sea, bueno, nosotros se los vamos a dar. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos para calcular el capital adelantado, tenemos que es la suma de constante más variable, y aquí tenemos el valor del capital constante en la columna D, celda 4, y quería renglón 4, y tenemos que nos falta el capital variable, ¿sí? Entonces sabemos que el capital variable va a ser justamente el producto de el número de trabajadores por el salario que se les está pagando, y ya tenemos que el capital variable tiene un valor de 200. Tenemos que finalmente 800 más 2000 van a generar justamente lo que se está desembolsando, lo que se está invirtiendo como capital adelantado para el primer periodo, que es igual a 1000. Tenemos justamente ahora que podemos calcular la composición orgánica de ese primer momento, en donde dividimos capital constante entre el capital variable y nos da un valor a 4. ¿Sí? Tenemos, para calcular el plusvalor, multiplicamos la tasa de explotación, que este valor sí se los damos, por el capital variable. Y ya nos da el valor de 200, en este caso es igual a 1. Ahora, calcular el capital realizado, el valor total, es la suma del capital constante, el capital variable y el plusvalor. Nos da un valor de 1200. Tenemos pues que hay una tasa de acumulación de 0.5 y una del fondo de consumo capitalista del 0.5. Para calcular el monto absoluto de este valor de la acumulación, multiplicamos la tasa de acumulación por el plusvalor. ¿Sí? Y en el caso del fondo de consumo capitalista, tenemos justo el plusvalor o la tasa del fondo de consumo capitalista por el plusvalor. Entonces ya nos da el valor de 100 y 100, que si lo sumamos es el valor del plusvalor. Sí, una disculpa porque mi chaparro está haciendo berrinchito ahorita. Ahora, para el capital constante, delta C es el monto que vamos, el porcentaje que vamos a destinar de la acumulación para el capital constante. Tenemos que multiplicamos delta C por A, que es el valor de la acumulación, nos va a dar 40, es decir, que se van a incorporar 40 para el capital constante para el siguiente periodo, y para el capital variable tenemos que multiplicar delta V, que es el tasa o en lo que se va a acumular en capital variable, por A, que es la acumulación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ahora bien, queremos saber el siguiente periodo. El siguiente periodo le vamos a sumar el capital constante que tenemos del periodo anterior, más el incremento en capital constante que se va a acumular. Es decir,
sumamos el capital constante anterior, que se encuentra en la celda D4, más el nuevo capital constante que se va a incorporar, que está en la celda R4. ¿Sí? Damos clic, nos da 840. Para el caso del capital variable igual, vamos a sumar E4, que es el capital variable anterior, más S4, que es la nueva inversión que se va a hacer en capital variable. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es justamente, como tenemos ya el valor de capital variable, y tenemos nada más el dato de los salarios que está acá, ¿sí? En la columna G, no sabemos el número de trabajadores, pero sí sabemos el salario, ¿sí? Y el monto que se va a destinar al capital variable. Aquí lo que vamos a hacer es dividir el monto total de capital variable entre los salarios para saber el número de trabajadores que se va a pagar en este caso. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bueno, ya tenemos capital adelantado. Justo podemos correr el Excel para los siguientes años. Nos va a salir así hasta que movamos todo. Vamos a ver ahorita cómo va a cambiar la composición orgánica. Damos doble clic en la celda. Se repitan las operaciones. Sí. Entonces, lo que queremos mostrar con este ejemplo es justamente, tenemos algo acá. Si se dan cuenta, voy a ampliar un poquitico. Ya. Si se dan cuenta, lo que empezó a ocurrir es que en este periodo, hasta lo que fue el periodo 7, hasta el periodo 7, tenemos un crecimiento que depende de la fuerza de trabajo. Tenemos que la composición orgánica que está en la columna I, pasó de 4 a 3.3, o sea, fue bajando. Después de 3.23 bajó a 2.37, después 1.67, después de 1.25, 1.6. ¿Qué está pasando? No hay una inversión en medios de producción, en herramientas, en capital, no hay una inversión, y sí hay una inversión en fuerza de trabajo. ¿Sí me explico? Hay una inversión, pero acompañada por un incremento salarial. Entonces tenemos que la columna G, donde están los salarios, va incrementando de 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 pesos, por así decirlo, los salarios. Y va acompañado también de un incremento de la fuerza de trabajo, o sea, está incorporando más trabajadores, pasa de 10 en el primer ciclo a 12, a 17, a 30, a 61, a 141 y a 370 en el séptimo periodo. Pero lo que comienza a pasar es que a partir del periodo, del ciclo 8, empieza a incorporarse y empieza a incrementarse, si ustedes se dan cuenta, en la tasa, perdón, en la columna P, donde está delta C, que es el porcentaje que se va a destinar al capital constante, ¿sí? Empieza a incrementarse. Se empieza a incrementar justamente el porcentaje de la acumulación que se va a otorgar al capital constante. También, si ustedes se dan cuenta,
se le otorgaba un 40%, llega al 50%, pero hasta lo que es el séptimo periodo es el periodo más significativo, porque es ahí en donde las máquinas, ¿sí? Generaron, tienen mucho mayor peso, empiezan a tener una mayor inversión en relación al capital variable. Y esto es en términos relativos, vamos a decir más adelante por qué. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué está pasando con la composición orgánica, que es la columna I? ¿Qué pasa? A comparación del anterior disminuye, ¿no? Se incrementa, ¿no? Del 8, 6. Ah, sí, ahora va incrementando. Sí, va A teniendo, diferencia del... así es. O sea, quiere decir que se está invirtiendo en bienes de capital, en este ejemplo hipotético, de forma constante. Entonces, llega un punto en que la composición orgánica ya llega a ser más que 4. Estamos hablando ya en una situación hipotética de que es más rentable finalmente tener una mayor innovación científica tecnológica, una mayor cantidad de herramientas de bienes de capital que fuerza de trabajo. Pero no necesariamente va a impactar en el número de trabajadores, ¿sí? En términos relativos, se está reduciendo el capital variable, ¿sí me explico? Pero si ustedes ven en la columna F, donde está la cantidad de fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa con el número de trabajadores? Voy a quitarle los decimales para que puedan apreciarlo mejor. ¿Qué pasa con el número de trabajadores? También va disminuyendo, ¿no? ¿Qué dicen los demás? A ver, échenle lente. Pues casi se triplica, ¿no? Sí, ajá, se empieza a incrementar. O sea, se sigue incrementando el número de trabajadores. Pero, ¿qué pasa con la columna G, que son los salarios? Tenemos del 1 hasta Bajan los salarios. bajan los salarios. La necesidad de ver el capital variable como el producto del número de trabajadores por los salarios es justamente porque lo que Marx plantea es que se empieza a tener un crecimiento. Él habla de una contracción relativa en la medida en que va creciendo a menor ritmo que el capital constante. El capital variable crece a menor ritmo de capital variable. Pero esto no quiere decir que crezca el número de trabajadores, que se reduzca plenamente el número de trabajadores, sino que puedes incluso tener un crecimiento, ¿sí? Del número de trabajadores, pero ahora con la mayor innovación tecnológica te permite justificar un salario a la baja. ¿Sí me explico? Y es ahí. No, ¿Dónde? perdón. Sí. No, iba a mencionar que entonces la retribución del capitalista y pues en este caso del asalariado, pues tiene una forma inversa, ¿no? En lo que uno genera más, pues al otro le disminuye el ingreso, que en este caso es el obrero. Sí, que justamente si nosotros analizamos el plusvalor, que es en la columna J, aquí le metimos que la tasa de explotación va creciendo también, ¿no? La columna H, la tasa de plusvalor, va creciendo, ¿sí? Entonces, va creciendo y esto hace que gracias a la innovación científica tecnológica que lo vemos en la columna I con la composición orgánica, que permite justamente generar que ya no haya te permite justamente
hacer más productivo el trabajo. En términos sociales sí tiene un impacto mucho mayor, porque, insisto, no es la regla, porque unos quieren hacer la calca, no es que literal, se reduzca el número de trabajadores. No, sigue creciendo el capital y demanda también trabajadores. Los va a demandar a un menor ritmo, sí, pero además, en términos de escala social, o sea, comparando la población ocupada con el resto de la población, en este caso de la población económicamente activa, ¿sí? La población ocupada va a ser menor, ¿sí? En esos términos relativos. Lo vamos a ver con un ejemplo con la población ocupada, ya en la siguiente sesión, para que se vea esto más en la realidad, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro es que justamente esto ocurre a raíz de dos fenómenos. Uno, la población, el incremento de la población, porque evidentemente necesitas justificar en términos tecnológicos, pero en términos poblacionales y en términos ideológicos, una reducción de salarios para el capital. Si hubiera una población controlada, por ejemplo, los países desarrollados que tienen menor población, pues los salarios son altos porque finalmente, pues no, entre otras variables que vamos a ver después, pero un elemento es la población. Entonces yo no puedo bajar los salarios porque hay poca población. Lo que sí puedo es hacer proyectos para que vénganse a vivir a Finlandia, Alemania o programas de renacionalizaciones que hay. Pero en países como América Latina, como que hay un montón de población, pues bueno, sí, ahí sí se puede plantear la contracción de los salarios. Pero bueno, Alexa. Entonces, podría decirte que la justificación de los bajos salarios es la inversión del mismo capitalista al capital constante. Hacia la cantidad de población, ¿sí? Y justamente la innovación científica, que es el capital constante. De hecho, Max, si ustedes revisaron los textos, la composición orgánica no es más que la relación de capital constante, pero también leídos entre trabajo, es la sustitución de trabajo muerto. Perdón, sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto. Mi dislexia ahí me traiciona. Trabajo muerto, si ustedes recuerdan, en la unidad introductoria, donde hicimos un repaso, decíamos que el capital constante es trabajo pasado o trabajo muerto, porque ya se materializó y en este proceso de producción presente, la máquina no produce, transfiere. Cuando hay una buena innovación científica tecnológica, ese trabajo muerto sigue transfiriendo, pero por la innovación tecnológica que está en la máquina, en la herramienta, intensifica el trabajo, que hace que se desplace trabajo vivo en ese proceso de producción. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces tenemos acá, gracias, justamente cómo va a cambiar la composición orgánica, y esta composición orgánica permite una contracción de los salarios, ¿sí? Y a largo plazo también, en términos relativos, genera justamente una contracción de una contracción del capital variable, ¿no? Entonces tenemos, permítanme tantito, quería plantearles acá. Perdón, esta composición orgánica tenemos dos elementos y el tercero que es la misma composición orgánica que nos permiten justamente entender. La composición orgánica va a tener una expresión, lo voy a poner acá,
en composición técnica, que va a ser composición técnica igual a máquinas en relación a trabajadores. Ese es uno. La dos es una composición de valor, que va a ser una relación de valores. El valor de composición de capital constante y el valor de capital variable. Y la última, que es la composición orgánica, que esta es en términos orgánicos, porcentaje constante y la participación del variable. O sea, podemos nosotros incluso medirlo bajo 1 y 2, que es la composición técnica, la composición de valor. Por ejemplo, en el campo, la composición orgánica en el sector agrícola lo podríamos medir con el número de tractores en relación con la población. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y en términos de valores, lo podemos ver en términos del el monto total de toda esa infraestructura en relación a los salarios que se les está pagando a los trabajadores. Eso serían como composición de valor. Y en el caso de composición orgánica ya viene siendo más el análisis de los elementos estructurales, tecnológicos que hay en el capital constante divididos en los elementos de la fuerza de trabajo. Al final tenemos una especie de combinación para su análisis, que es la composición orgánica, ¿sí? Va a implicar justamente la medición de la composición técnica y la composición de valor. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Entonces, ya tenemos justo esta composición técnica que va a ser relevante. ¿Qué le va a permitir, evidentemente, en la lucha ahora, ya no solamente contra los trabajadores por parte del capital? Pues ya entramos a esta dinámica de lo que va a ser la competencia, en donde tenemos el fenómeno de concentración de capital. Ya lo visualizamos, relación capital-trabajo, trabajadores o empresarios, empresarios contra trabajadores, empresas capitalistas, sino ahora vamos a analizar lo que va a pasar en esa dinámica en la medida en que el capital está luchando contra el trabajo para poder obtener mayor beneficio, el mayor plusvalor y seguir acumulando, y ahora se enfrenta, voltea y ahora se ve con sus semejantes, ¿no? Los propios capitalistas. Evidentemente la productividad tiene una razón no solamente para obtener mayor plusvalor, obtienen el proceso productivo el plusvalor, pero en los mercados le beneficia muchísimo. ¿En qué beneficia la productividad en la competencia capitalista? Es pregunta. ¿Qué creen ustedes que beneficia? ¿En qué creen? Pues Perdón, que profe. incrementen sus ingresos de los capitalistas. Por ahí va, incrementa, ¿qué más?
¿De qué sirve incrementar la productividad? Productor A, productor B, productor C. Empresa A, empresa B, empresa C, compiten, venden el mismo El, el- producto. el que Ajá. tenga mayor productividad puede hacer más y sacarle más ganancia a lo que vende. Mediante, sí, 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 Rafael. Ajá, o sea, puede ser que, por ejemplo, se aumenta la productividad supongo que en el caso favorable no aumenta el precio, se está hablando así como tipo una economía de escala, entonces puede ser que los precios bajen pues porque hay muchísima oferta. Exacto. Y en términos de competencia, aquel capitalista que pueda bajar los salarios puede acaparar más mercado. Entonces, la razón de la innovación científica tecnológica es frente al trabajo, pero también frente a los competidores, sus semejantes. Y en este momento, el que pueda tener una mayor productividad puede entrar al mercado con el mismo producto, pero a un menor costo, porque tiene la capacidad de incrementar la productividad. ¿Qué va a pasar con esa dinámica? Con esa dinámica, justamente, por otro lado, va a generar entre todos la presión a la innovación científica tecnológica. Ya no nada más va a ser uno, sino los demás van a querer alcanzar justamente ese nivel tecnológico con la intención de también llegar a una mayor productividad y tener esa competencia. Que esto va a tener un impacto muy interesante en la fijación de los precios, que va a ser tema importante en economía política 4, pero lo que nos interesa aquí es que en esta dinámica de competencia justamente va a haber una dinámica de concentración de capital. Habrá quienes aguanten esa dinámica de competir con precios bajos, y habrá quienes no aguanten dentro de los capitalistas. Por lo pronto, antes de eso, vamos a ver cómo se va a dar justo también un proceso de concentración de capital. Vemos justamente que el capital social, en términos sociales, va a desarrollar un incremento de capitales individuales. O el capitalismo, ya cuando se afianza en términos sociales, estamos hablando de que se da mediante la generación de empresas, entidades productivas capitalistas individuales que van a crecer, ¿sí?, en toda la extensión geográfica, ¿sí?, y que justamente en la interacción de la competencia, por ejemplo, mediante la innovación científica tecnológica y la reducción de los precios, algunos van a ser absorbidos y otros van a quebrar. Y al momento en que son absorbidos y se van a estar fusionando, van a generar una especie de concentración, ¿sí?, entre unos, y otros justamente van a desaparecer. El fenómeno que va a llamar más la atención va a ser este fenómeno de concentración. Si se contrasta el fraccionamiento de capital social en sus muchos capitales individuales o contra la repulsión de sus fracciones entre sí, opera la atracción entre las mismas. Concentración de capitales ya formados, abolición de autonomía, expropiación de capitalistas por capitalistas, una fusión de una gran empresa con una empresa mediana o pequeña, lejos de ser fusión, es una apropiación que está haciendo la gran empresa con las pequeñas. Supongamos el caso Walmart, por ejemplo, en México, estos estaban bien chiquitas, en los 90, cuando entra Walmart, entra y competía con lo que era Aurrerá, hoy bodegas Aurrerá nada más y tienditas Aurrerá, y pues se decía, pues esta es una competencia entre iguales, pues chido, y al final de cuentas el gran monstruo de Walmart terminó apropiándose de estas tiendas de bodega Aurrerá, ¿no? En ese tipo de fusiones hablamos, en donde hay una expropiación. Justo a lo que queremos llegar es que una condición natural inevitable de la competencia capitalista es que se llega a monopolios. En ocasiones, desde una perspectiva ideológica, desde el pensamiento ortodoxo, se dicen, no, es el Estado el que genera el monopolio. No, o sea, en términos reales, la dinámica de competencia capitalista siempre termina en monopolios. Vean ustedes en los últimos 40 años del modelo liberal, de libre mercado, los monopolios que se han formado, ¿no? Tenemos en el ranking de los principales millonarios del país y de todo el mundo,
todos ellos son monopolios que se generaron a partir de esta dinámica de competencia o de libre competencia, en teoría, ¿sí? Justo a lo que queremos llegar es justamente eso, a que se generan estos monopolios, pero a partir de la competencia de capitalistas individuales que por innovación científica tecnológica y acumulación de capital en algunos de ellos, algunos van a generar bajo esta competencia la posibilidad de absorber a otros, de fusionarse con otros, pero lo más importante, a expropiar a otros capitalistas, a sus semejantes, y justamente eso va a hacer que se expanda y que se genere este fenómeno de los monopolios. La lucha de la competencia se va a librar mediante este abaratamiento de mercancías, mediante la productividad. Mayor productividad genera reducción de precios y esa reducción de precios genera tener un precio que compita con los demás y que reviente a otros que no puedan dar ese precio porque no tienen la tecnología y que también permita la fusión con otros que no tienen la tecnología pero están dispuestos a aliarse en términos productivos con los que tienen mayor innovación científica tecnológica y al final de cuentas en ese proceso de apropiación y de fusión va generándose estos monopolios que Marx lo plantea como una concentración de los capitales o el proceso de su atracción se vuelve intensa en la proporción en que con la acumulación o en la medida en que se va avanzando en la acumulación se desarrolla el modo específicamente capitalista de producción. Los monopolios es una tendencia inevitable y natural de la libre competencia, paradójicamente. Esta grafiquita, bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profesor, todo bien. Esta grafiquita, gracias, es el valor y número de las fusiones y adquisiciones en el mundo. Justo, fusiones que se están generando en el mundo. Acá hablamos justamente, son dos, las columnas azules son grafica el número de transacciones o fusiones que se hicieron entre el año 1985 hasta el año 2016, o sea, fusiones que se hicieron. Número de fusiones está en la columna azul y tenemos que estas se pueden plantear justamente en las transacciones. Si ustedes se dan cuenta, entre 1985 hasta el 2016, o en particular 1985 hasta 2007, va creciendo este número de fusiones. ¿Sí? Las barras azules se están incrementando. ¿Sí? Que es todas las fusiones que se han hecho, que llegan hasta un valor de casi 50,000 transacciones o fusiones que se llevan en todo el mundo. ¿Sí? Quiere decir que se fusionan por N modalidad, ya sea por absorción, ya sea por compra, ya sea por quiebre, por lo que fuera, pero justamente en el periodo de libre mercado es el que tenemos que mayor fusiones. ¿Y cuánto asciende el valor de las adquisiciones, que es la línea roja? Tenemos que justamente es un valor ya de billones de dólares, ¿no? Vemos también que en periodos de crisis es cuando bajan, justamente hay algunos que no quieren fusionar, hay más quiebras, ¿sí? La crisis del 2001-2002, por ejemplo, o la crisis del 2008, que fue leve en comparación a la crisis del 2001 y 2002, y tenemos justamente acá una contracción 2016. Valdría la pena ver cómo se encuentran estas fusiones hacia 2020-2021. ¿Alguna duda? Hasta acá. No, profe, ninguna. Bueno, entonces, bueno, al final de cuentas, este tipo de fusiones que implica también una absorción de infraestructura que tienen un impacto a la composición orgánica y tienen un impacto negativo justamente a la fuerza de trabajo. Es decir, que en las fusiones, en la mayoría, los grandes sacrificados van a ser los trabajadores.
En esta gráfica vemos la tasa de desempleo en los países del G7 otra vez y de la Unión Europea. Gracias, Azucena. Y vemos que justamente entre 1960 hasta el 2010, la tasa de desempleo va en constante incremento. Si lo comparamos con lo anterior, con la gráfica anterior, con el número de fusiones, tenemos este elemento dentro de muchos otros, el crecimiento de la población, etcétera, pero en el caso de la población ocupada, la innovación científica tecnológica ha hecho justamente que se incremente la tasa de desempleo. Vemos una tasa de desempleo que, a pesar de que no son datos drásticos o a pesar que tiene altibajos, si nosotros hiciéramos una línea de tendencia en cada uno de los países, Francia, Reino Unido, Japón, Alemania, etcétera, etcétera, todos tendríamos una tasa, una línea de tendencia ascendente. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. PIB por persona ocupada a precios, gracias, ocupada a precios de 2005, entonces tenemos justamente, hay una producción, ¿no? El PIB por persona, es decir, lo que se está produciendo por persona ocupada, la productividad a precios de 2005, pues vemos que está incrementándose. Hay menos trabajadores relativos en términos de la población, pero los trabajadores que están ocupados justamente están produciendo más. ¿Sí me explico? Sí. Profe. Entonces, bueno, entonces es algo que vamos a estar analizando ya. La siguiente sesión vemos justamente